Bienvenidos y bienvenidas a Atrapa el Norte, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Café en el Norte. Hoy estamos en un sitio, como siempre digo, muy especial. Estamos debajo del mar. Estamos con Esther, gerente del Acuario de San Sebastián. Un sitio que para los que no conocemos mucho del mar es una cita que no se puede perder, en venir al Acuario de San Sebastián. Cuéntanos, Esther, ¿qué me dices de este sitio tan bonito? Bueno, pues que es un lujo trabajar aquí. Es al final un lugar mágico, como decís, tanto para visitarlo como también para trabajar ahí. Y sí que todos los que trabajamos en el acuario nos sentimos unos privilegiados, porque sabemos que, bueno, que es un sitio especial, que la gente quiere mucho el sitio en el que nosotros trabajamos, en el que nos ganamos la vida. Y además, prácticamente te diría que prácticamente la totalidad de la gente que trabaja en Aquarium es por un trabajo bastante vocacional. Imaginaos los biólogos y demás, ¿no? Pues, al final cumples el sueño de trabajar con animales muy cerquita de tu casa, sin grandes desplazamientos. Bueno, pues claro, porque un lujo. es que, claro, ahora me estás contando eso y claro, tú cuando vienes, pues ves los peces, pero claro, ¿qué hay detrás de los peces? Decimos que el Acuario de San Sebastián es uno de los museos más antiguos de Europa y uno de los mejores museos oceanográficos más antiguos de Europa. Sí. Y tiene una historia de más de 100 años y como nos estás contando muy bien, es que dices, no solo es lo que se ve, sino todo el trabajo que hay detrás. Cuéntanos un poco todo, queremos saberlo todo. Bueno, si empiezo desde nuestros orígenes, nos da para muchas horas y creo que no tenemos, pero yo lo voy a intentar resumir. Realmente la creación del Aquarium se inicia en 1908, con lo cual, como bien decía, son más de 100 años, es más de un siglo de historia. Y bueno, en aquel momento no había muchas instituciones que se dedicasen a trabajar en la biología marina, ni en general en nada que tuviese que ver con las ciencias marinas o con el mar incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues un grupo de prohombres, queremos llamarlos así porque era gente muy ilustre y muy ilustrada de la ciudad de San Sebastián, que tenían esa inquietud, empezaron a moverse para crear pues algún tipo de asociación o de ente que pudiese abarcar este tipo de inquietudes. Existía alguna asociación en Europa, entonces cogieron como modelo esas asociaciones, crearon aquí la institución, en la Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa, como digo, en el año 1908, y a partir de ahí pues empezaron con pequeñas exposiciones temporales, porque tampoco había una ubicación física propia. Y a partir de ahí, pues todas las inquietudes que te comentaba del entorno del mar, no solo a nivel biológico, sino una visión mucho más amplia del mar. El Aquarium creó la primera escuela de pesca del Estado español, o sea, la primera escuela se creó aquí, y ahí se daba clases no solo sobre la pesca, se daban clases también sobre biología, sobre cómo proteger también un poco esas pesquerías, porque al final el exceso de pesca les iba a llevar a perder parte de sus ingresos, ¿no? Y también se creó paralelamente, y viendo los problemas que había, bueno, les enseñaban también meteorología, que en aquellos momentos con las galernas moría muchísima gente también. Claro, es que el mar... Y entonces, enlazado a esto y viendo que precisamente había muchos fallecimientos en ese sentido y demás, y en aquellos momentos no había coberturas sociales para las viudas y los huérfanos, aquí se hacían las recolectas de dinero también para poder apoyar a esos pescadores. Ajá. Y a esas familias de esos pescadores que se quedaban desamparadas, ¿no? Entonces hay fotos antiguas también de gente con pancartas, ayudemos a los pescadores de barcos que habían sufrido naufragios y demás, ¿no? Entonces era una labor muy, muy amplia en ese sentido y que se fue ampliando a lo largo de los años, ¿no? Y con otras inquietudes, pues se creó también uno de los primeros laboratorios de investigación oceanográfica, se crearon también los primeros boletines para divulgar un poco lo que se iba aprendiendo sobre el mar. Entonces eran boletines como muy divulgativos, muy fáciles de entender. Tenemos algunos libros con muchas ilustraciones de aquella época también. Y bueno, pues son cosas que al final se han mantenido, han perdurado a lo largo del tiempo, y de hecho aquí en el museo tenemos una zona que es una especie de homenaje a ese origen, ¿no? A esa historia, ¿no? A esa historia tan rica y tan social, ¿no? Y de tanta labor con tu entorno, ¿no? Ya. Y bueno, con el tiempo pues al final ya aparece la seguridad social, aparecen otro tipo de
instituciones y demás que van absorbiendo esas necesidades, y entonces nosotros adquirimos un papel mucho más centrado en la parte de divulgar la historia y las tradiciones marítimas y pesqueras del País Vasco. ¡Qué maravilla! Y la parte biológica, pero no hemos dejado de lado el tema de la enseñanza, porque estamos dentro de un máster Erasmus Mundus de biología marina, que cada año tiene más alumnos y que vienen cada vez de lugares más diversos. Filipinos, malayos, estadounidenses. Es una verdadera gozada, ¿no? O sea, esto es una historia que claro, bueno, tiene un entramado súper bonito, ¿no? Sí. Me estás contando, es que claro, el mar es tan bonito y tan intenso, Sí. ¿no? Tiene mucho a su alrededor, pero lo bonito además es que no olvidaron la parte social, ¿no? La relación con el entorno y de los que lo estaban pasando peor, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que, a mí al menos, a mí personalmente, es algo que siempre me ha llenado de mucho orgullo, ¿no? Esa labor que se ha hecho tradicionalmente en esta casa. Qué bueno. Y ahora nos trasladamos al momento actual y el acuario, ¿qué nos ofrece? Bueno, pues por un lado... Además de todo esto que nos has contado, que me parece increíble y maravilloso. Sí, pues seguimos manteniendo la parte del Museo Naval, en la que tratamos de explicar siempre la historia marítima vasca, bueno, y nuestras tradiciones. También tocamos cosas como, por ejemplo, el corsarismo vasco. Llegamos a tener, creo que eran más de 100 patentes de corso en algún momento, ¿no? Entonces, tenemos una riqueza también en ese sentido que hay que dar a conocer, porque ahora mismo tú miras a San Sebastián y ese pasado corsario no se ve en ningún lugar, ¿no? Entonces sí que intentamos mantener eso, que sepamos de dónde venimos, ¿no? Cuéntanos un poco eso de los corsarios. De los corsarios. Bueno, yo no soy historiadora, pero bueno, estoy pero rodeada de historiadores y al final, al final el corsario era un pirata con licencia, con una patente de corso. Es decir, el rey expedía una patente de corso a los barcos corsarios, pero esa patente de corso les daba permiso para atacar a otros barcos, hacerse con la presa del otro barco, en quedártelo y, entre comillas, robarle todo lo que tenía, pero solo con los que eran enemigos del rey en ese momento. Por eso les daba permiso. Entonces ahí todos salían ganando. El corsario porque al final conseguía una presa, el rey porque se quitaba un enemigo, y bueno, pues todo lo que apresaban luego salía a subasta. Y bueno, se hacía un reparto, una parte que daba para el rey, otra pequeña parte para la iglesia, otra parte para el barco. Y bueno, es una historia muy curiosa, pero que no debemos olvidar. También hablamos, por ejemplo, en el recorrido, en la parte museística, pues de la caza de la ballena, que fue una parte muy importante en la economía vasca durante muchísimo tiempo. Tenemos el esqueleto de la penúltima ballena que se cazó aquí en el Cantábrico. La última, sabéis que se cazó en 1901 en Orio, pero la nuestra es la que se cazó entre Zarauz y Guetaria en 1878. Y hablamos un poquito también de esas pesquerías, de cómo se iba hasta Terranova a cazarlas y bueno, las hazañas que suponían irse cruzando todo el Atlántico hasta Terranova en aquella época, porque no había los instrumentos de navegación que tenemos ahora, que cogemos el Maps y ponemos el Google y enseguida, bum, bum, llegamos a donde queremos, ¿no? Para nada. O sea, era una aventura que sí sabían hacia dónde iban, pero quiero decir que eran unos barcos y luego daos cuenta que muchas veces cuando se montaban en las barcas para arponear la ballena y cazarla y demás, es que la ballena era más grande que los barcos en los que estaban, ¿no? Es que eran unas auténticas hazañas. Y a partir de esas ballenas lo que obtenían era la grasa, obtenían de esa grasa el aceite, que era lo que traían de vuelta aquí, y con esa grasa se iluminaban ciudades como París. Al final hemos estado iluminando el mundo. Y de hecho, en los asentamientos balleneros vascos en el norte, en el norte de América, concretamente en Canadá, en Red Bay, son patrimonio de la humanidad. Tened en cuenta que tampoco en Norteamérica se ha mantenido no tienen mucha riqueza histórica. Entonces, esta parte de los balleneros vascos
es de la historia más lejana que tienen, porque el resto no tienen muchos vestigios, ¿no? Ya. Y entonces hay unos barcos que están hundidos allí, unos pecios de unos balleneros vascos que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad y que están súper protegidos y de los que los canadienses se sienten súper orgullosos, ¿no? Entonces, contribuimos en todo eso y tenemos que estar muy contentos, pero tenemos que conocerlo y esa es nuestra labor. Que en la parte museística, pues la gente con pequeños guiños y llamándole la atención pues con el esqueleto de la ballena, que es evidente que es espectacular, sí, pues vaya conociendo también más, vaya teniendo más información de nuestra historia. Qué bonito todo, ¿no? Y luego ya llegamos a la parte biológica y ahí es donde nos encontramos con todos los acuarios. Y lo que nos distingue a lo mejor de otros acuarios es que de las dos plantas, la planta superior, la primera planta de acuarios, son especies del Cantábrico y Atlántico, son especies frías. No es muy habitual encontrarte con anchoas en algún acuario. Que yo sepa, creo que somos el único acuario en Europa que tenemos anchoas. Entonces, bueno, ¿cómo no vas a enseñar las anchoas? Ya. Aparte de que son preciosas, es espectacular verlo, ¿cómo no lo vas a enseñar? Es que si no, los niños solo van a conocer nuestros peces porque están en la pescadería. Ya. ¿No? Y tenemos peces que dan mucho juego, hay mucha información para contarles ahí. Y también, además, con eso lo que consigues es que los niños conozcan, esto lo decía mucho Cousteau, para conocer algo, para proteger algo tienes que conocerlo. Conociéndolo lo amas y lo proteges. Entonces, si no lo conoces, pues bueno, aquello... Entonces, lo que intentamos es que lo conozcan, que piensen que eso está justo ahí en el mar, al lado donde se bañan en la playa, y que si no tenemos cuidado cuando vamos a la playa o cuando estamos en un río y tiramos algo al río, que aquello llega al mar, pues estamos haciendo daño a todo esto que están viendo aquí, ¿no? Entonces es importante que lo vean, que les guste y lanzarles siempre ese pequeño mensaje. Qué bonito. Por eso tenemos un acuario también con basura. Al final del recorrido. Para que todo el mundo vea lo que a veces hacemos, ¿no? Claro, porque tú lo ves todo perfecto, pero el mundo ahí fuera no es tan perfecto. Ya. Esther, me estás dejando maravillosa con esta explicación que me has dado del acuario. Se nos está enfriando hasta el café. Sí, porque muchas veces vienes, ves los peces, pero tampoco ves una historia tan potente que hay detrás de este acuario de San Sebastián. O sea que, bueno, pues te invito a que les animes a todo el mundo a visitar este sitio porque me parece espectacular con todo lo que nos has contado, Esther. Que bueno, si me gustaba antes el acuario, ahora con tu explicación, más todavía. Claro. Pues yo simplemente a la gente le diría que, bueno, que estamos deseando que vengáis a visitarnos, a compartir con vosotros todo esto que os estábamos explicando y que, bueno, que os lo vais a pasar muy bien y que si conseguimos que salgáis de aquí queriendo proteger el mar, yo me doy por satisfechísima. Así que venid, pasadlo bien. Y sobre todo, proteged el mar y el medio ambiente marino. Qué bueno. Es que ricasco, Esther, ¿eh? Vale. Agur.